mundo. En la Argentina. La primera transmisión radial del mundo se hizo en la Argentina. El radioaficionado Enrique Susini y sus 3 amigos, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, a quienes luego se los llamó los locos de la azotea, fueron los responsables de la emisión de la ópera Parsifal, considerada la primera transmisión radial del mundo, desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Era en la calle Cerrito y Charcas. Aquel 27 de agosto de 1920, entre las 21 y la medianoche, nació una historia controvertida, curiosa y apasionante. Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi. Todos bajo la dirección de Felix von Wingarler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Una audición llovida del cielo, Parsifal, a precios popularísimos. Así tituló el diario La Razón del 28 de agosto de 1920. Una crónica firmada por el crítico de música Miguel Mastrogianni. La noche anterior se había realizado la primera transmisión radial del mundo desde el Teatro Coliseo. En directo se emitió la ópera Parsifal de Wagner con dirección de Felix Weingartner y la interpretación de la soprano argentina Sara César y el barítono Aldo Rossi Morelli. Y anoche una onda sonora onduló vermicular de las 21 a las 24 por el espacio, como cubriendo con su sutil celaje de armonías las más caprichosas, ricas, grávidas de nobles emociones, la ciudad entera, escribió Mastrogianni. El responsable de la transmisión fue el médico Enrique Susini, un radioaficionado que un año antes había estado en Francia, interesado por los equipos transmisores utilizados por el ejército francés para las comunicaciones entre los frentes durante la Primera Guerra Mundial. De ese material, Susini trajo a Buenos Aires algunas válvulas Paté, con los que armó un precario pero eficiente equipo. Junto a César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, formó LOR, Sociedad Radio Argentina, y acordó con los titulares del Coliseo para colocar una pequeña antena en la terraza del teatro. Por esa idea, los 4 amigos fueron llamados los locos de la azotea. Aquella noche, pocos minutos después de las 9, unas 50 personas, además de los tripulantes de un barco anclado en el puerto de Santos, en Brasil, escucharon Parsifal en las pocas radios de galena que existían. El presidente Hipólito Yrigoyen comentó: cuando los jóvenes juegan a la ciencia es porque tienen el genio adentro. Primera en el mundo. La emisión de la ópera Parsifal del 27 de agosto de 1920 fue una de las tantas transmisiones radiales que por ese entonces se realizaban en forma experimental, tanto en la Argentina como en otras partes del mundo. Sin embargo, se la puede calificar de la primera en el sentido que se trató de transmisión de una obra artística completa e inauguró la regularidad y sistematización en el servicio. Ambas condiciones que aún no se habían producido. Recién el 2 de noviembre de 1920 se emitió en los Estados Unidos el primer programa de radio que difundió desde Pittsburgh los resultados de las elecciones presidenciales.
Aniversario con medallas. En agosto de 1970, al cumplirse 50 años de la primera transmisión radiofónica, Susini, Romero Carranza y Guerrico recibieron el homenaje del gobierno nacional, que les entregó medallas recordatorias e instituyó el 27 de agosto como el Día de la Radiodifusión. Enrique Susini y sus 3 amigos, un mes después de la primera transmisión y finalizadas las funciones del Teatro Coliseo, realizaron emisiones especiales en las que, además de ser el speaker, Susini cantaba en castellano, francés, alemán, italiano y ruso. Para disimular un elenco tan reducido, se cambiaba de nombre para cada idioma. Un año después de la primera emisión, Radio Argentina ya transmitía regularmente desde varios teatros de la ciudad. El 12 de octubre de 1922 se realizó la primera emisión radiofónica de la asunción de un presidente argentino, Marcelo Torcuato de Alvear. La Radio Argentina de Susini también fue pionera en otros aspectos. Fue la primera en propalar un noticiero, formar un equipo de locutores, ser inscripta como empresa en un registro internacional al obtener la primer patente de marca en su tipo, anotada y reconocida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en todo el mundo. En 1922, la antena se trasladó a la terraza de la casa de remates de Guerrico y Williams, en Carlos Pellegrini al 1000. Las primeras competidoras. En diciembre de 1922, en 3 días consecutivos, se crearon 3 estaciones radiales que salían a competir el aire con Radio Argentina. Radio Cultura, cuyo transmisor funcionó en el Plaza Hotel, Radio Sudamérica, que transmitía desde el edificio Roverano en Avenida de Mayo, frente a la prensa, y TCR Radio Brusa, cuyo estudio estaba en la Avenida Corrientes al 2000. En 1923, a las 4 estaciones de radio instaladas en Buenos Aires se sumó TFF, propiedad del ingeniero Antonio Devoto, cuyo estudio funcionaba en la Avenida Santa Fe al 1800, en el mismo edificio del Teatro Gran Splendid, convertido luego en cine. La efímera Asociación de Broadcasting. En 1924, un grupo de industriales, comerciantes e importadores del ramo radioeléctrico constituyeron la Asociación Argentina de Broadcasting con el objetivo de fortalecer el interés público por la radio. Además, la entidad ayudó financieramente a Radio Sudamérica y Radio Argentina, que pasaban por graves dificultades económicas que ponían en peligro su permanencia en el aire. Esas subvenciones determinaron que ambas emisoras cambiaran sus nombres, pasando a llamarse LOZ, Radio Monte Grande, de la Asociación Argentina de Broadcasting, y LOR, Asociación Argentina de Broadcasting, respectivamente. Finalmente, ante la falta de recursos surgidos de la publicidad, ambas emisoras volvieron a entrar en una etapa crítica. A fines de ese mismo año, la ex Radio Sudamérica desapareció. Radio Argentina, por su parte, recuperó su denominación original y comenzó a funcionar con una sencillez inimaginable. Toda la estación dependía de Adolfo Ciruli, un jovencito de 17 años que cumplía las tareas de anunciador, director técnico, operador y jefe de publicidad. La Asociación Argentina de Broadcasting fue disuelta en febrero de 1925. Firpo, Dempsey y Yupanqui. El 14 de septiembre de 1923 marcó lo que sería considerado la gran noche de la radio argentina.
El toro salvaje de las Pampas, Luis Ángel Firpo, se enfrentó con Jack Dempsey en la pelea del siglo. Here they are in the ring. Firpo, the wild bull of the Pampas, in his corner. Jack Dempsey, the popular champion, brings a roar from the crowd. El combate, el primero en que un boxeador argentino disputaba un título mundial, fue transmitido por Radio Sudamérica, aunque en realidad solo se trató de la lectura de cables informativos. Los porteños se reunieron frente a las pizarras del diario Crítica, desde donde siguieron la pelea propalada a través de altavoces. Para amenizar la espera durante las inevitables interrupciones, actuó un dúo campero de guitarra y voz, integrada por un tal Rodríguez, oficial del ejército, y un joven de la provincia de Buenos Aires, llamado Chavero, quien años más tarde entraría en la cultura popular con el nombre de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui. Al finalizar el combate, el locutor enfrentó la indignación de los aficionados exclamando: Luis Ángel Firpo, el futuro campeón mundial de todos los pesos, perdió por nocaut en el segundo round. Avisos estrictamente morales. En 1923, el intendente de Buenos Aires, Juan Barnetche, otorgó a Federico del Ponte, propietario de Radio Cultura, el permiso para instalar una radio para difusión de audiciones artísticas, intercalándose avisos de propaganda comercial estrictamente morales. Los primeros avisos emitidos por Radio Cultura fueron de perfume, medias Manón, automóviles Packard y el True Joyero también, que anunciaba el top de la hora. Por aquellos días, el sonido característico se daba golpeando una cacerola, hasta que finalmente el anunciante envió al estudio un gran reloj de pie. Al principio, los avisos comerciales eran leídos por speakers. Más tarde, se produjeron los primeros jingles y slogans. Aperital del Or, Jabón Federal, Casa La Mota, donde se viste Carlota, Casa Muñoz, donde un peso vale dos, la sastrería Belfast de Esmeralda 55 hablaba de los 2 5 juntitos. Genial. El vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un gemido. La hora oficial, la hora oficial, la hora oficial. En los años 20, Radio Argentina inauguró la costumbre de anunciar los cuartos de hora, las medias horas y las horas, emitiendo un gong que se lograba golpeando una lata de aceite. Poco tiempo después, Radio Cultura incorporó el anuncio de la hora, aunque en este caso el gong se conseguía con el golpe de un martillo contra una sartén que colgaba en la pared del estudio. En Radio Nacional, el técnico Gennaro Tinelli inventó un sistema compuesto por 5 botellas sincrónicamente cargadas de arena unas y de agua otras. En todos los casos se hablaba de la hora oficial, aunque no era exactamente así. Entre una y otra emisora solían haber importantes diferencias de minutos, Tiempo después, el Observatorio Naval puso en el aire una señal acústica indicatoria de las medias horas y las horas en punto. A partir de ese momento, las emisoras comenzaron a utilizar sus rudimentarios gongs para acompañar su señal identificatoria y luego los reemplazaron por xilofones o triángulos. Los nombres. En 1925, el Ministerio de Marina impuso a las emisoras el uso de características. Así, las emisoras que funcionaban en ese momento pasaron a llamarse LOY Radio Nacional, LOX Radio Cultura, LOR Radio Argentina, LOV Radio Brusa,
y LOW Grand Splendid. En 1929, estas características fueron cambiadas por 2 letras y un número, con lo que nacieron las que se conservan hasta hoy. En 1934 se puso en vigencia la reglamentación que obligaba a las emisoras a intercalar la palabra radio entre las características y el nombre de la emisora. Cursos radiales. En 1925, Radio Cultura emitió el primer curso radial de la historia. Se trataba de clases de gimnasia apoyadas por la revista Radio Cultura, que complementaba las explicaciones del profesor con ilustraciones. 3 años después, las radios Grand Splendid y Telefunken Service incorporaron cursos similares. Grafología por Broadcasting La Nación, Radiotelegrafía y Baile por Radio Cultura y Guitarra por Radio Mayo eran otras de las ofertas de finales de los años 20, además de los idiomas francés por Radio Brusa y Radio El Abuelito e inglés por La Voz del Aire. Crítica entró en la radiofonía. En noviembre de 1925, mediante un convenio entre el diario Crítica y LOR Radio Argentina, esta emisora pasó a denominarse LOR Broadcasting de Crítica. Así, el diario de Botana se hizo cargo de la explotación de la radio, manteniendo en la dirección a Susini, Mujica, Guerrico y Romero Carranza. En su portada, el vespertino anunciaba: por primera vez en el mundo, un diario prolongará sus informaciones en una poderosa estación de radiotelefonía. Poco más de un año más tarde, la emisora volvió a sus dueños originales, quienes de inmediato la vendieron a Radio Prieto. La radio del abuelito. En 1928, el actor Federico Mansilla se convirtió en director de la flamante LOF El Abuelito, que transmitía desde San Pedrito al 100. En sus comienzos, Mansilla había sido recitador y monologuista y figura principal de una de las primeras compañías que actuaban en Radio Fénix. En esos tiempos, Mansilla personificaba a El Abuelito, un anciano que a través de sus diálogos con su secretario o con el tío Jorge ofrecía sabios consejos a los oyentes. Este personaje fue el atractivo principal de la emisora que llevó su nombre. A pesar de haber tenido una muy buena recepción, sobre todo entre el público infantil, LOF El Abuelito desapareció 2 años después de su creación. Las pioneras de las provincias. La primera emisora nacida fuera de los límites de la capital federal fue la actual LT3, Radio Cerealista de Rosario, provincia de Santa Fe, inaugurada el 4 de octubre de 1923. 2 años más tarde se inauguró la primera emisora cordobesa, Radio Lutz y Ferrando. En 1927 comenzó sus transmisiones la antecesora de la actual LT8 Radio Rosario, llamada entonces Radio Colón o Radio Miguelot. Ese mismo año nació la radio de la ciudad bonaerense de Azul. En 1928 le llegó el turno a la provincia de Tucumán, con la inauguración de la actual LB7 Radio Tucumán. En 1930 existían ya alrededor de 20 emisoras distribuidas en el interior del país. El armado de redes. La emisora, que en 1924 se inició como LOY Radio Nacional, fue adquirida al año siguiente por un inmigrante dueño de un negocio de receptores, Jaime Yankelevich.
por exigencias de diversas regulaciones, su nombre definitivo fue LR3 Radio Belgrano. En los años 30, las revistas especializadas llamaban El Palacio a la sede de la emisora, desde donde se ofrecía una programación dirigida a grandes públicos. Belgrano fue la primera radio que armó comercialmente su red. Editorial Haines, propietaria de un matutino y varias revistas, inauguró en 1935 LR1, Radio El Mundo, que rápidamente armó la célebre Red Azul y Blanca a través de importantes acuerdos con varias emisoras del interior del país. Entre 1940 y 1941 se agregó una tercera red, Rades, centralizada en LR4 Radio Splendid, que se benefició con el legalizado traslado al interior de las emisoras capitalinas. Sarmiento Ultra, Cultura y Stentor a Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y Mendoza, respectivamente. A pesar de los reparos parlamentarios y las críticas de sectores conservadores representados por el diario La Nación, esas 4 radios porteñas fueron trasladadas al interior como participantes de Rades, mientras las otras 2 cadenas se unían con la aprobación gubernamental. El primer relato, el 28 de septiembre de 1925, se enfrentaron las selecciones uruguaya y argentina de fútbol en el Estadio de Sportivo Barracas. La transmisión estuvo a cargo de Horacio Martínez Sieber, quien se ocupó de la operación técnica, la locución y los comentarios, y del relator Atilio Casime, periodista del diario Crítica. Las expectativas se frustraron a los 4 minutos de juego, cuando el partido debió ser suspendido a raíz de que el público invadió la cancha. 4 días después se completó el encuentro, que ganó Argentina 2-1. Noticias. Enrique Maroni, autor de las letras de La Comparsita y Cicatrices, inició en 1927 por Radio Splendid la lectura de diarios. Ya en los años 30, muchas emisoras radioteatralizaban las noticias. Ronda Policial por Radio Porteña ha agregado a la dramatización diaria noticias de policía que tienden a prevenir al público sobre la delincuencia, informaba Antena a comienzos de 1936. Un año antes había empezado a funcionar la primera agencia radial de noticias, Andy, que también apelaba a la participación de los oyentes, premiando la información más importante. Mediante este procedimiento, un vecino de Mataderos transmitió por teléfono el tiroteo que terminó con la vida del pibe Cabeza. Los grandes diarios, en especial La Prensa, criticaban el rol informativo de las radios, ya que consideraban que se trataba de un derecho fundamental de la prensa escrita. Hacia las postrimerías de la primera década de funcionamiento de la radiodifusión en nuestro país, un recorrido por el dial porteño permitía sintonizar de izquierda a derecha estas 15 estaciones. LS6, Radio del Pueblo. LS8, Radio Stentor. LS2, Radio Prieto. LR8, Radio París. LS5, Radio Rivadavia. LR9, Radio Fénix. LR4, Radio Splendid. LR3, Radio Belgrano. LR2, Radio Argentina. LR6, Radio La Nación. LR5, Radio Excelsior.
LR10 Radio Cultura. LS1 Broadcasting Municipal. LS4 Radio Porteña. LS5 Radio Mayo. Realizado por Autoimagen Contenidos, con mentalidad creativa.